Un número listo, viejo Marlon. Entonces, vamos a hablar de las leyes de los gases, que fue lo que de las copias que hicimos. ¿Qué entendiste de las leyes de los gases, Marlon? ¿Qué entendiste de los gases, Marlon? No entendí muy bien, profe. Bueno, igual te voy a empezar a explicar. Cuando se habla de gas, recordemos que el gaseoso es un estado de la materia, ¿cierto? Ese estado de la materia tiene unas características y unas propiedades. Cuando hablamos de él, vamos a hablar de unas unidades que relativamente van a ser nuevas, vamos para lo que vamos a empezar a hacer. Hablamos de los moles, hablamos de los Kelvin, que son las unidades de la temperatura. Las moles son las unidades de molaridad, sería la expresión correcta. Hablamos de los litros, que son las unidades de capacidad, y la presión, que aparecen las atmósferas, torricellis y milímetros mercuriales o milímetros de mercurio, que son las nuevas unidades que aparecen cuando se habla de la presión de los gases, ¿vale? Cuando yo cambio el estado, algunos factores de mi gas, él va a cambiar ostensiblemente. Por ejemplo, cuando se habla de las transformes de las leyes de los gases ideales, que fue la guía que te envié, que es de la página del ministerio que llama Colombia Aprende, ahí la primera que te van a hablar es de la ley de Boyle. Se dice que es una transformación isotérmica. La expresión isotérmica, Marlon, hace referencia... Perdóname. La expresión isotérmica hace referencia a que ese gas se hace la transformación todo el tiempo bajo la misma temperatura. La expresión iso hace referencia a que la temperatura no me va a cambiar. En la ley de Boyle lo que me va a cambiar es la presión y me va a cambiar ¿el qué? El volumen. Por eso te dan una ecuación acá que te dice que dice cómo cambia el volumen del gas en relación con el cambio de la presión, bueno, bla, bla, bla. ¿Qué te dicen acá? Se puede observar que a medida que aumenta la presión sobre el gas, el volumen que hace disminuye. Un ejemplo claro, Marlon. Si tú tienes una bomba que está medio inflada y tú le haces presión a esa bomba, ¿qué pasa con esa bomba? Tú sientes que se pone más fuerte, ¿cierto? Más dura, más firme. Porque estoy aumentando la presión, ¿cierto? Y estoy disminuyendo el volumen. Entonces, el aire adentro va a estar más presionado y el globo va a ser del tamaño que está, va a ser ahora más pequeño. Entonces nos entregan esta ecuación, que ya la vamos a colocar aquí en nuestro tablero, que se conoce como la ley de Boyle. Y dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Listo, Marlon? Sí. Listo. ¿Qué vamos a hacer con esa ecuación? Pues esa ecuación nos va a servir a nosotros para solucionar ejercicios que hablen de la ley de Boyle. Vamos antes que arrancar con esto a identificar las nuevas variables o magnitudes de las que te estaba hablando ahorita. Entonces, cuando hablamos de las atmósferas, vamos a hablar de los milímetros de mercurio, que se definen como mmHg. ¿Listo, Marlon? Milímetros de mercurio. O los torricellis. Ellos van a tener unas equivalencias, y es que 760 milímetros de mercurio, bueno, vamos a cambiar acá para que se vea mejor. 760, ay Dios mío, esta letra la persona humana así no va. 760 milímetros de mercurio son el equivalente a una atmósfera. O 760 torricellis son el equivalente a una atmósfera. Lo ideal, Marlon, es que siempre hagas las conversiones de torricellis y de milímetros de mercurio a atmósferas para resolver el ejercicio. ¿Listo, Marlon? Bueno. Perdón, vamos a inventarnos un ejercicio. Y el ejercicio dice, se tiene un gas, ya ahorita lo copias, tranquilo. Si se tiene un gas con una presión inicial de 1200 torricellis, ocupando un volumen de 1,5 litros. ¿Cuál será
la presión final si el volumen cambia a 3 litros. Hasta ahí entendiste lo que estamos haciendo, ¿cierto, Marlon? Sí. Entonces lo que tú vas a hacer para este caso, hijo, es coger y decir, espera, aguante ahí. Voy a hacer un dibujito, que puede ser un dibujito sencillo, eso no tiene que ser usted Picasso para el dibujo que vamos a hacer. Entonces dice acá, ok, entonces tengo acá un vasito, un cilindro en el cual yo tengo mi gas y aquí tengo la llavecita por la que le introduzco el gas. Y aquí voy a tener un émbolo que me va a ayudar a reducir el volumen del gas o a aumentar el volumen del gas. Tenemos una ecuación que nos dieron ahorita, que ¿cuál es, Manuel? Dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2, igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Cierto, Marlon? Sí. ¿Listos? Ya teniendo eso, entonces, ¿qué tenemos que despejar, Marlon, en el ejercicio que nos dieron? ¿Qué no conocemos? ¿Qué no conocemos en el ejercicio? La presión 2, ¿cierto? Entonces la vamos a despejar. Este volumen 2 está dividiendo, pasaría a multiplicar y me va a quedar ¿qué? La presión 1 por el volumen 1 sobre el volumen 2 es igual a la presión 2. Listo, solamente me queda hacer una cosa, Marlon, y es que en la presión a este lado, ¿en qué unidades nos la dieron? En torricellis, tenemos que pasarla a atmósfera. ¿Cómo la hacemos? Por factores de conversión. Tú dices, tengo 1200 torricellis, entonces tú dices acá, ok. Perdón. 1200 torricellis. Y lo quiero pasar a atmósferas. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale una atmósfera en torricellis, Marlon? En la pantalla anterior les escribí a 760 torricellis, ¿cierto? Entonces su merced, ¿qué hace? Su merced dice, si una atmósfera, una regla de 3 sencilla, equivale a 760 torricellis, 1200 torricellis, 1200 torricellis, ¿a cuántas atmósferas equivaldrán? Multiplico a este man por este y lo divido entre el que está enfrente, ¿cierto, hijo? Entonces me va a quedar 1200 dividido 760. ¿Cuánto nos da eso? 1,57 atmósferas de presión. Y ahora sí podemos reemplazar, Marlon. ¿El volumen inicial cuál es? 1,5. El volumen final 3. Entonces mira lo que tú vas a hacer. Tú dices que la presión 1, que es igual a ¿cuánto? A 1,57 atmósferas por el volumen 1, que ¿cuánto es? 1,5 litros sobre el volumen 2, que son 3 litros, es igual a la presión 2. ¿Cuánto nos daría eso? Litros arriba y litros abajo se nos cancelan y nos va a quedar ¿qué? 1,57 por 1,5. 1,57 por 1,5 dividido entre 3 litros, que son los que están abajo. 0,785. ¿Cuánto nos daría la presión 2, Marlon? 0,785. ¿Qué quiere decir eso, hijo? ¿Qué querrá decir eso, Marlon? Aumentamos el volumen, ¿cierto? El volumen pasó de ser 1,5 a ser 3. ¿Qué pasó con la presión? La presión era 1,5, pasó a ser 0,7. La presión disminuyó, ¿cierto? Sí.
Listos. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Copia. ¿Listo? Presión. No, no se ve. O sea, solo veo el tablero en blanco. Listo. Listo.